Adelante, Dharma. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar sobre otros futuros posibles para las infancias y juventudes frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Em, Vamos a dar inicio con nuestro panel y voy a presentar a las y el panelista. Primero tenemos a Diana Benavides de FUNOVA, después a Hilda Saray, defensora de audiencia de la Universidad Autónoma de México, no, Metropolitana, perdón, eh, Itzel de Niñas Poderosas y Dante, representante de Nuestra Voz. Yo soy Dharma de Niñas Poderosas y le vamos a dar inicio con este panel. Ahora vamos a dar pie a un video que nos van a transmitir sobre el tema del día de hoy. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación DirecTV. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar paso a nuestro panel. Como primer punto, vamos a tratar sobre la exposición de un futuro posible. En el marco de los ODS, la primera pregunta para nuestras y nuestro panelista es:
¿Cuáles son las tendencias emergentes y los principales riesgos que enfrentarán niñas, niños y adolescentes ante escenarios futuros marcados por crisis económicas, violentas y el cambio climático? Nos gustaría que empezara Diana Benavides. Hola, buenos días. Gracias, Dharma, y gracias, Vero, por propiciar este espacio de diálogo y a los compañeros panelistas. Un saludo muy especial. Un saludo también para las niñas poderosas que nos acompañan y los demás participantes que se han unido a este espacio. Bueno, dando respuesta a esa primera pregunta, considero que estos objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030 de alguna manera significan un reto para todos los países, especialmente en el tema de niñez y adolescencia. Eh, Abriendo un poquito como el panorama de la, digamos, de la situación actual a la cual nos vemos eh, actualmente, digamos, en este tema, encontramos varias tendencias emergentes. Una de ellas es la parte de la migración forzada, producto precisamente de esos conflictos armados que estamos mirando hoy en día entre países. ¿Sí? Estos conflictos pues están trayendo violencia, desplazamiento. Muchos de nuestros niños y adolescentes están saliendo sin protección, sin documentos, lo que los está exponiendo a uno de los riesgos que puede ser la trata, el abuso y la explotación. Otra de las tendencias emergentes que podemos apreciar actualmente es la parte de la expansión de las economías informales, lo que propicia el trabajo infantil. Hay cifras que nos indican, o indicadores de UNICEF también, que nos muestran un panorama pues muy desalentador en el cual los niños y las niñas están abandonando las escuelas para involucrarse en algún tipo de trabajo infantil. Otra de las tendencias que puedo mencionar es la digitalización acelerada que estamos viviendo también, con un panorama que muestra brechas en el acceso a los niños y adolescentes a estos medios digitales, sobre todo en la parte educativa. Y hay unos riesgos que se asocian a estas tendencias también, que tienen que ver con la parte de la desinformación, el mal uso de las redes sociales y la violencia en estos entornos digitales. Finalmente, considero que otra de las tendencias que podemos mencionar es la parte de cambio climático. Muchos eventos extremos están afectando el acceso a agua, a la vivienda, a la salud. UNICEF nos dice que más de 500 millones de niños viven en zonas con alto riesgo de inundaciones. Otro porcentaje de niños también están en áreas de riesgo con extrema sequía y pues de alguna manera hay una exposición al estrés hídrico y enfermedades relacionadas con el tema de agua en algunos países. Entonces, pienso que estas son como algunas tendencias que traen estos riesgos y que sí es necesario de alguna manera eh, mirar como este panorama para comprender que los niños no solo son víctimas, sino que han tenido que ser actores resilientes. Por eso la necesidad de garantizar esas condiciones propias que protejan sus derechos, que los reconozcan como sujetos de derechos y que nos permitan garantizar su dignidad y su protección. Gracias, Dan. Muchas gracias, Diana, por tu intervención. La verdad es que es sumamente importante todas y cada una de las perspectivas que abordaste y sobre todo reconocer a las infancias y a las juventudes como sujetos de derecho. Ahora nos gustaría que nos platicara un poquito sobre su perspectiva Hilda Saray. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer muchísimo la invitación de Tejiendo Redes Infancia y de todas las organizaciones que confluyen en este gran esfuerzo de compartir experiencias y de trazar caminos de posibilidad real para niñas, niños y adolescentes en el país y en toda nuestra región. Saludo con muchísimo gusto a quienes están en el panel, a Dante, a Diana y muy particularmente a Itzel y a Dharma de Niñas Poderosas, que vemos cómo gradualmente han ido alcanzando un papel muy importante de interlocución en todos estos temas que nos ocupan. Yo me dedico particularmente a los asuntos relacionados con medios de comunicación y con tecnologías de la información y la comunicación. Y es desde esa perspectiva en donde estaré centrando mis participaciones el día de hoy. Es de pronto
conocido y se dice con cierta ligereza que niñas, niños y adolescentes, y lo pongo entre comillas, vienen ya con un chip que les permite tener una relación diferenciada a la de nosotros, las generaciones adultas, con los medios de comunicación y con las tecnologías. Y esto pues ha contribuido a ver con ligereza el tema y desligarnos como generación adulta responsable precisamente de las responsabilidades que nos tocan en relación con el contacto que precisamente tienen niñas, niños y adolescentes con medios de comunicación y con los entornos digitales contemporáneos. Es también de sobra conocido que durante el siglo XX, digamos en la segunda mitad del siglo XX, se fueron multiplicando las investigaciones en torno a cuál, y también lo cito entre comillas, el efecto, cuál es el efecto de los medios de comunicación, particularmente la televisión, en niñas y niños, que si tenían que ver con la violencia, que si ver programas violentos hacía que las jóvenes generaciones fueran violentas, o que si el estar en contacto muchas horas con la televisión hacía que niñas, niños, adolescentes tuvieran un menor rendimiento escolar. Sabemos ahora que no es una relación unívoca, que no es de manera inmediata el que si una niña o un niño ve un programa de caricaturas violentas, que eran los que estaban en el foco hace algunas décadas, de pronto ya hubiera una actitud violenta. El tema es que estamos frente a fenómenos que son mucho más complicados y que van más allá del consumo inmediato. No hay, por supuesto, una relación, decía yo, unívoca entre que si ves un programa y ya la violencia aparece y no se quita. Hay un fenómeno que tiene que ver con cómo está insertado el consumo de medios, cómo está participando el consumo de medios con todas las demás esferas de vida cotidiana, de educación y de acompañamiento que tienen niñas, niños y adolescentes por parte de la escuela, de la familia y, por supuesto, del Estado en su conjunto. Hay una hay un cuidado en este consumo de contenidos en medios de comunicación y o en el ámbito de lo digital. Hay políticas públicas que nos vayan indicando cuáles son las mejores formas en las que estos sectores de la población se deben conectar y estar en el consumo de estos contenidos. Tenemos políticas que nos faciliten el disminuir la brecha en el acceso a las tecnologías contemporáneas, es decir, la relación que tienen las niñas, los niños, adolescentes con los contenidos y con las esferas digitales, tiene que ver con los temas que desde estos conversatorios se han venido tocando y en los cuales se ha venido insistiendo. ¿Cuál es el estatuto que damos a estos sectores de la población? Si a las generaciones adultas ya tenemos lo suficientemente claro que es preciso superar el adultocentrismo y que el concepto de sujetos de derecho, ¿qué es lo que significa específicamente? Significa, por un lado, tener la capacidad de comprender que los derechos son un ejercicio que no está a discusión, que son un ejercicio que debe ir a más siempre y que es inadmisible el que haya retrocesos en el ámbito de esos derechos. Y por otro lado, que sí, históricamente, en términos de civilización y en términos legales, a las generaciones adultas nos toca acompañar, nos toca tener esta perspectiva de responsabilidad con niñas, niños y adolescentes para estar junto con ellas, con ellos, en la toma de decisiones. Creo que estos ámbitos en relación con la comunicación tienen que ver, y con esto terminaría, con una situación paradójica. Por un lado, les dejamos en una sobreexposición cotidiana con los contenidos, es decir, que niñas, niños, adolescentes se las arreglen en su relación con los contenidos que transmiten los medios de comunicación,
y se las arreglen con los contenidos y los flujos de información que corren en las plataformas digitales. Pero por otro lado, queremos restringir su acceso con criterios no lo suficientemente claros, en donde el miedo y el temor de pronto parecen ser las principales medidas. Y además nos enfrentamos a la circunstancia de que los contenidos que tendrían que estar dirigidos a niñas, niños y adolescentes son escasos. Pensamos que una producción masiva de contenidos da por descontado que habrá por ahí contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes cuando no es así. La radio, la televisión han dejado de lado la producción de contenidos para estos sectores. Hay contadas experiencias, particularmente en los medios públicos, en el caso de México y también en el caso de Argentina. Un paréntesis brevísimo, el canal Paca Paca hoy día en Argentina, que fue un referente regional de contenidos audiovisuales para estos sectores de la población, ha sido desmantelado y ha sido cambiado en su perspectiva, que ahora tiene una perspectiva mucho más alineada a lo que plantea el gobierno de Milei en aquel país. Y entonces tenemos que los medios no están produciendo lo suficiente para niñas y niños. Y en las redes sociales y en los ámbitos digitales donde todo circula en un aparente todo se vale, hay una sobreexposición que tendría que prendernos focos de alarma, no para prohibir, no para censurar, sino para educar, para acompañar, y en esto abundaré en el momento en que sea más preciso. eh, ¿Cuáles serían las posibilidades de que niñas, niños y adolescentes no sean solamente quienes consumen, sino quienes también produzcan los contenidos que les pueden dar espacio para la multiplicación de sus voces, de sus necesidades y de sus propuestas? Muchas gracias. Muchas gracias, Sila. Sumamente interesante todo lo que comentas, esta dualidad entre la sobreexposición, pero también querer controlar los contenidos de Internet y sobre todo desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Como el diálogo que estamos teniendo ahorita. Ahora nos gustaría que Itzel, de Niñas Poderosas, nos platicara desde su experiencia como joven, ¿cuáles consideras que son las tendencias emergentes sobre los objetivos de desarrollo sostenible? Hola, gracias, Dharma. Igual un saludo a todas y todos los que nos ven. Igual para las panelistas y nuestro panelista. Muchas gracias por la oportunidad. Claro, como joven que recién está inscribiéndose al mundo productivo, adulto, muchas cosas, es complicado porque creo que todo parte, incluso para las niñeces, del adultocentrismo. Muchas categorías han sido pensadas desde y para el adulto, y eso imposibilita una participación activa en muchos espacios. Em, las infancias se ven como un proceso evolutivo, ¿no? O sea, vemos a la niña o al niño esperando que se convierta en un adulto productivo en algún punto, y creo que lo mismo pasa cuando eres joven. O sea, estás en un limbo entre ya no eres niña ni adolescente, pero tampoco eres una persona adulta autosuficiente, independiente, con una participación activa en los procesos políticos, legislativos y demás. Y en ese sentido, también para evitar repetir lo que ya nos compartieron Diana e Hilda, me parece importante poner en pie pues también el hecho de la salud mental. Creo que es un tema que casi no se toca, y al menos para mi generación en educación primaria, yo soy de México, fue muy complicado que se nos enseñaran las emociones como tal, ¿no? O que se nos enseñaran qué estábamos experimentando, o qué sentíamos, o qué pasaba con nuestros cuerpos. Entonces, en este sentido, muchas veces siento que se patologiza a la infancia, a la adolescencia e incluso a la juventud, e incluso también siento que algún tipo de adultez, la adultez como no estrella, ¿no? La que ya no es parte de un sistema productivo. Y esto sí me parece importante por también lo que decía, ¿no? De la migración forzada, las brechas digitales, todos los temas, porque, vamos, todo es interseccional, ¿no? O sea, no podemos hablar de una niñez o una adolescencia o una juventud
porque hay muchas cosas que nos pegan y cada quien sabrá sus contextos culturales, sociales e históricos. Y en este sentido, pues también preguntarnos cuál es la necesidad también de etiquetarnos constantemente, ¿no? O sea, ¿por qué esta necesidad de decir, tú estás enferma, tú estás enfermo, tú tienes depresión? O sea, como nada más limitar a la persona a eso, sin necesidad de también ver qué pasa y de no reducir a una persona a un diagnóstico. Y también otro apartado importante me parece la educación. Creo que, bueno, al menos yo lo vi más en mi país, con la pandemia fue como un antes y un después en los temas educativos, como que hubo sí, como una pausa, como había la brecha digital, no todas tenían el acceso a una educación a través de una computadora o vía remota. Y este proceso educativo que se supone te va a ayudar a dar más herramientas para otras cosas o la sociabilización, como que también se vio permeado en ese punto. Y yo también como joven lo vi, o sea, a mí me tocó en la universidad y fue complicado seguir un ritmo, pese a que creo que yo tengo privilegios, como poder meterme a una clase o tener una computadora, tener internet. Entonces, comparada con otras juventudes que a lo mejor no tenían este acceso, claro que hay una desigualdad incluso de una violencia económica que no todas, pues no todas tenemos acceso a. Y, y lo mismo también siento que de la pandemia para acá, pues muchas cosas de cuestión de salud mental también se hicieron más evidentes. Estar mucho tiempo encerradas o encerrados también puede ser un, pues, un foco rojo, ¿no? De lo que pasa en nuestras casas también, porque el ambiente familiar y la violencia intrafamiliar también es un tema que tiene que ponerse en una agenda, porque los medios o los lugares donde tenemos esta sociabilización son importantes también cómo vemos el mundo y lo que replicamos afuera y lo que no. Entonces, en ese sentido, creo que para mí es más, o sea, como tengo más interés en temas de salud mental e incluso para discapacidades, que es como son temas que a mí me llaman y que sí vemos una gran desigualdad, que no todas tenemos las mismas oportunidades y me parece muy desalentador, incluso lo que comentaba, ¿no? De hay derechos, pero el hecho de tener que debatir si hay o no derechos ya es muy triste, porque que haya derechos no quiere decir que sean garantizados. Y eso da tristeza en tanto que tenemos que constantemente aclarar que los hay. Y pues eso, gracias. Muchas gracias, Itzel. Wow, tu participación es súper puntual en eso de resaltar que muchas veces el mundo es hecho para los adultos y por los adultos, pero como ya lo mencionabas, desde la interseccionalidad, pues reconocer que hay diferentes situaciones que nos atraviesan y que debemos de colaborar para seguir, aunque tú dijiste que es triste lo de seguir exigiendo nuestros derechos. Pues estamos de acuerdo que estén en la ley no implica que sean garantizados y mucho menos que sean respetados. Ahora nos gustaría que Dante, de Nuestra Voz Cuenta, nos explicara igual desde su perspectiva cuáles crees que son las tendencias y las emergentes, perdón, y los principios para los objetivos de desarrollo sostenible. Hola, buenos días a todas, y a todas las personas que están en el panel. Yo quisiera retomar varios puntos que mis compañeras panelistas han mencionado a lo largo de mi explicación, porque yo al momento de estar pensando en esta pregunta, sin duda vino a mí la idea de que lo último que retomó Itzel, en la cuestión de que ya van varios años, de hecho lo podemos identificar, ¿no? Como desde la pandemia en la que ha habido un constante cambio, o sea, como que se siente que hay un cambio, ¿no? En este caso, Itzel lo abordó desde la parte de la salud mental, y yo lo retomaría creo que un año antes o unos 2 años antes, han habido una tendencia mundial de cambios. Y eso es lo principal, yo creo que tenemos que retomar aquí porque impactó directamente en los objetivos de desarrollo sostenible y no nos dimos cuenta de forma institucional. O sea, no se ha reconocido que los cambios en varias disciplinas que ha habido a lo largo de estos años han impactado en el cómo se pueden o no cumplir estos puntos.
Y es que hay que pensar que estos puntos es una agenda que se da particularmente, y sí hay que reconocerlo. O sea, yo creo que una de las principales formas de abordar los puntos de desarrollo sostenible y otras iniciativas a nivel global es reconocer que realmente responden a una parte del mundo y realmente responden a la capacidad de implementación de un tipo de mundo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque lamentablemente esta planificación, yo creo que sí se puede homologar. Bueno, yo creo que sí lo podemos comparar con la implementación de los derechos humanos. Es lo que comentaba Hilda, es lo que comentaba Itzel indirectamente y también, perdón, directamente e indirectamente también se aparece en la participación de Diana. Y es que las condiciones materiales de vida o las condiciones psicosociales, las condiciones económicas que estamos enfrentando, estas nuevas tecnologías que están apareciendo de una forma masiva, ¿no? O sea, no veíamos esto desde hace unos 15 años. Están planteando nuevas condiciones para preguntarnos, ¿los derechos humanos son realmente, eh, se aplican como deben de ser? O sea, las instituciones que tenemos son lo suficientemente fuertes para que se apliquen. Y lo mismo podemos decir de las ODS. O sea, los ODS actualmente pueden aplicarse como están planteados que se deben de aplicar. Para mí, directamente la respuesta sería no, porque en el análisis que estoy haciendo para este panel, me di cuenta de que la planificación se planteó de acuerdo a cada país. Más bien se planteó como un compromiso entre países que se tenía que homologar para que pudieran completarse. El problema es que no se hizo una sinergia, ¿saben? Yo creo que eso es uno de los principales problemas que ha habido. No ha habido una organización más planeada entre los países, de decir, ok, yo tal vez como, porque básicamente todos los países de Europa, de América son los que están principalmente cumpliendo esta agenda. No podemos decir que tienen el mismo tipo de compromisos países como Estados Unidos o Francia o Inglaterra que países como México, como Colombia, como toda la zona del Caribe. Entonces, yo creo que una de las tendencias que hay que reconocer de riesgos es que si continuamos con esta falta de sincronía entre todos y todos los agentes que somos parte reconocidos a nivel mundial, que tenemos el compromiso de cumplir con los ODS, no se van a cumplir como deben de ser. Y en este intermedio, en estas condiciones particulares de cada país, porque todos nuestros países son diferentes, son muy ricos en su diversidad, surgen diferentes problemáticas y diferentes formas, por tanto, de abordarlas. El caso del desplazamiento forzado por la migración ahorita es un tema que está muy presente para todas y todas por el tema de la guerra, por el tema de la movilización forzada, yo lo diría ya, lo podemos ver en Estados Unidos. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo entonces podemos cumplir las ODS con escenarios tan complejos? Obviamente eso lo vamos a abordar un poco más adelante, pero de mientras reconocer que estos tópicos, salud mental, inteligencia artificial, yo creo que hay que puntualizar con que el nuevo como boom en ese sentido sería la inteligencia artificial en un ámbito tecnológico, migración, hambre cero, desinstitucionalización, que este punto tal vez sí lo quiero abordar, surgen en un marco o sea, estos problemas surgen después también, se agravan con la pandemia y no tenemos anticuerpos para tratarlos. Ese es el principal problema. O sea, yo creo que a veces hay que tener muy, muy en cuenta que todos estos componentes surgen y la respuesta de los países va a depender de qué tan preparados estén. Y lamentablemente hasta ahora no tenemos la sincronía necesaria para poder tratarlos de una forma en conjunto. Porque una Agenda 2030 implicaría que esta es una agenda no solamente de compromiso, sino también de estrategias que se tienen que plantear de forma seria. Y hay que homologarlo con los derechos humanos. Por ejemplo, en México, sí puedes tener cierto derecho como niño y adolescente. Yo voy a retomar la Ley General de Derechos de Infancia y Adolescencia. En México aparecen textual los derechos de participación, de no violencia, etcétera, pero no se cumplen. Entonces, ¿de qué me sirve que esté en la ley y está el compromiso de las instituciones por cumplirlo si no va a existir el mecanismo con los agentes puntuales que lo deben de cumplir? Y lo mismo pasa con los ODS. No se pueden cumplir si no hay un compromiso real por los países, si no hay un anclaje directo con sus responsabilidades a nivel internacional. Entonces, yo sí vería que
también en este mundo de cambio hay que voltear a ver la otra parte del mundo que no lo hemos estado como poniendo en el ojo, en el foco. Precisamente yo retomaré esta parte de lo que mencionaba Hilda, de la transmedia, ¿no? De los medios de comunicación que vemos que son masivos. Hay una parte del mundo que obviamente no se comprometió con los ODS, ¿no? O sea, que no entró a decir, bueno, yo lo voy a hacer. Y lamentablemente muchos de esos países, bueno, no lamentablemente, más bien afortunadamente, pero lamentablemente en el sentido de que no nos supimos integrar, esos países sí están logrando cumplir indirectamente con los acuerdos que surgieron de las ODS. Y eso es lo que hay que analizar. Ya sé que es de una forma indirecta, o sea, cada país tiene una diversidad específica, ¿no? Y esto se da en contextos muy distintos, pero sí hay que voltear a ver que si queremos hacer una sincronía, ¿no? Para poder hacer que estos objetivos se cumplan, porque solo tenemos 7 años para que se cumplan, perdón, 7 años, solo tenemos 4 años para que se cumplan. Em, Necesitamos todos los esfuerzos y compromisos posibles de forma institucional. Y desinstitucionalización, o bueno, la parte de instituciones, eso es lo que el último punto que quiero abordar para no extenderme más, entra aquí porque justamente al no haber instituciones fuertes, al haber tantos cambios en las políticas públicas, Hilda mencionaba un ejemplo muy, muy importante que es el caso de Argentina, cuando nuestra primera panelista hablaba del tema del estrés hídrico, de la migración, tenemos que reconocer que no hay instituciones en esos países que tratan esos temas, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales, yo creo que ejes que hay que tratar, ¿no? Que no hay instituciones a los cuales la ciudadanía se pueda acercar. Si hablamos de ODS a infancia y adolescencia en general, no los conocen, sus derechos humanos tampoco. Entonces, si el mundo ya está configurado de forma que le da la pauta a los adultos para solucionar los problemas y ellos mismos no están organizados, lamentablemente nuestro acceso para actuar se ve muy limitado, se ve muy, muy acotado. Y eso es como la crítica que se ha venido haciendo desde hace muchos años. O sea, porque queremos participar. La cantidad de iniciativas que yo he conocido de compañeros, de amigos, de conocidos en concursos, paneles, ha sido increíble. De hecho, de forma muy, muy rápida quiero abordar un ejemplo. Lamentablemente no recuerdo el nombre del chico porque eso tiene muchos años, pero poco antes de la pandemia, meses antes, un chico había planteado un proyecto que se trataba sobre crear una red virtual para las personas que no tienen acceso a la escuela y que estuviera focalizada en los puntos de Internet gratuito de la Ciudad de México donde hay computadoras. Él había hecho el cálculo y había llegado a la conclusión de que si se ordenaban por horas y por días, sí podía acaparar a cierta cantidad de estudiantes, ¿no? Para que pudieran conectarse a estas aulas virtuales y hacer un ecosistema o, bueno, como una escuela virtual para todas y todos. En ese entonces el proyecto se aplicó en un concurso y no pasó porque se catalogó de que no, recuerdo muy bien que el comentario fue que no era viable apostar a algo así y no se podía buscar una forma de que los niños, eso era justo lo que comentaba Hilda, niños, niños, adolescentes, tenerlos en espacios virtuales tanto tiempo no era ideal. Y al año siguiente fue la pandemia. Entonces, desde entonces siempre pensé, si iniciativas de ese estilo fuesen públicas, fuesen más accesibles, que vienen desde nosotros, desde nuestra experiencia, porque decimos, ok, está bien que tal vez no, en este caso, no tomando este ejemplo, no es lo ideal tener tanto tiempo en espacios virtuales, pero es lo que está pasando, pues hay que ver cómo utilizarlo, ¿no? El problema es que a pesar de que con nuestra experiencia damos la pauta para decir cómo se hace, pues no se escucha, no hay instituciones que lo respalden. Quiero cerrar con esto porque hay que dejarlo en el ámbito de riesgos, pero yo sí lo vería como que de forma global es lo que está pasando actualmente, sí. Muchas gracias, Dante. La verdad es que es súper completa tu participación y creo que es muy importante lo que resaltas del relativismo cultural, que no es lo mismo aplicarlo en un país europeo a los países latinoamericanos y que de nada sirve que esté legalizado si no está legitimizado. No solo hablando de la normativa mexicana, sino también de cómo vamos a trabajar en estos 5 años que nos quedan para cumplir por lo menos alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Ahora nos gustaría que Diana Benavides, por favor, abriera con la siguiente pregunta que es, ¿qué estrategias y buenas prácticas pueden inspirar acciones para proteger los derechos de niñas y jóvenes, fortalecer su bienestar integral y potenciar su participación activa en la construcción de un futuro más justo y sostenible, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible? Adelante, Diana. Gracias, Dharma. Bueno, escuchando un poco a los compañeros panelistas, pues es muy, eh, coincidimos, ¿no? En varios puntos. Lo que menciona Dante precisamente es bien importante porque cada país pues tiene sus condiciones, sus conflictos, sus necesidades y de alguna manera lo que se debe hacer es como hacer ese diagnóstico, digamos, en cuanto a los derechos, en este caso de los niños y adolescentes, a las situaciones de riesgo, a los conflictos internos que viven cada uno de los países, para de alguna manera apostarle a esas estrategias, ¿no? Que deben ser integrales, participativas, con mucha más presencia de la institucionalidad. Pienso que en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, hay unos objetivos que son claves en todo lo que hemos venido hablando, y uno de ellos es el objetivo 1, que tiene que ver con fin de la pobreza. Asimismo, el objetivo 4, que es educación de calidad, la parte de reducción de desigualdades con el objetivo 10 y uno de los más importantes también, que es el objetivo 16, que tiene que ver con la paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, creo que es muy sentido en cada uno de los lugares o regiones de la cual hacemos parte, pues cada uno de los compañeros que hemos estado dialogando, y es que en todos estos lugares hay ese tipo de necesidades, de retos, de escasa presencia, digamos, de la institucionalidad para dar garantía a los derechos y a esos retos que se tienen en estos temas. Pienso que una de las estrategias importantes es reforzar los sistemas de protección integral de la niñez, ¿sí? Una articulación fuerte en la parte de salud, de educación, la parte de justicia, ¿sí? Porque aún todavía no tenemos, digamos, toda la normativa para castigar de pronto esos delitos que son en contra de la niñez y de la adolescencia. La parte de bienestar social pienso que también es muy importante para dar respuesta a todo ese tipo de abusos, a los casos o a los escenarios donde todavía hay matrimonio infantil, desplazamiento forzado y otro tipo de vulneraciones. Pienso que los países deben priorizar el fortalecimiento de esos sistemas de protección integral, haciendo mucha más inversión, ¿no? Y pues que todo esto sea con enfoque de infancia, ¿sí? Que no sean estrategias o proyectos, como lo mencionaban acá los compañeros, hechos por adultos, sino con la participación de los niños, de sus necesidades, de sus derechos, y que sean ellos pues quienes alcen su voz también en estas propuestas y en estas estrategias. Pienso que Hilda también habló un tema muy interesante y es la parte de la educación. Ella menciona la parte de los medios, la parte de la comunicación digital, ¿sí? Y pienso que es importante también una estrategia, fortalecer la parte de la escuela, fortalecer la educación rural, ¿sí? La participación de los niños indígenas, afrodescendientes, y articular, ¿no? Toda esa parte que mencionaba Ida de la educación mediática como tal en el currículo, ¿sí? Para que podamos formar ciudadanos globales, ¿no? Niños, niñas, adolescentes con pensamiento crítico, que de alguna manera validen esos proyectos, esas metodologías, esas estrategias educativas de alguna manera, ¿no? Entonces pienso que es importante, al igual que incluir también la parte de educación para el cambio climático, que es un tema que de pronto ya los maestros o quienes trabajamos en la parte de educación debemos empezar a migrar como a estos temas, a estas tendencias emergentes, porque de alguna manera es parte de eso que vivimos en nuestros contextos, en nuestros entornos. La parte de los derechos sexuales y reproductivos también es bien importante. Como lo mencionaba al inicio, UNICEF nos dice que todavía en América Latina y el Caribe hay unas cifras muy importantes en torno a los embarazos en adolescentes. Entonces, qué importante poder impulsar también algunas estrategias que permitan reducir esos índices
que caracterizan a América Latina pues en ese tema, ¿no? Y la promoción de pronto de marcos normativos y presupuestos con enfoque de infancia, impulsar políticas y leyes que estén alineadas con los derechos de los niños y las niñas, ¿sí? Que haya esa articulación, como lo mencionaba Dante, que es importante que tengamos como esa mirada en tanto a la parte de los derechos, pero también en qué estamos haciendo y cómo se alinean o se pueden fortalecer esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, exigir presupuestos con enfoque de niñez, con enfoque de género, pienso que es muy importante. Y la parte de participación de los niños, niñas y adolescentes, que es muy importante, es clave, ¿no? Por ahí miraba yo en alguna publicación de un docente mío, decía, los niños no firmaron acuerdos, no hicieron pactos, pero de alguna manera están viviendo esas decisiones que tomaron los adultos, ¿sí? En su momento y que creyeron que de pronto eran las más acertadas. Sin embargo, pues hoy en día tenemos la posibilidad de incluir a las nuevas generaciones en esa toma de decisiones para que sean ellos quienes puedan hacer parte, digamos, de esa planeación pública, ¿sí? Entonces, diseñar políticas eh, que permitan de alguna manera ser adaptadas a su edad, a su contexto y a sus necesidades. Gracias. Muchas gracias, Diana, perdón. Súper todo lo que comentas, sobre todo de la parte de la educación y qué se está haciendo más allá de tenerlo en una ley. Realmente pues nos corresponde, como lo dijiste, para formar ciudadanos globales y con las competencias necesarias para enfrentarse a los desafíos, ¿no? Ahora nos gustaría que Itzel nos platicaras desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son algunas buenas prácticas que pueden inspirar acciones de protección para las infancias en línea con los objetivos de desarrollo sostenible? Gracias, Dharma. Bueno, puntualmente, para iniciar, yo estoy tomando un diplomado de infancias y derechos humanos y en una de las clases el profesor, y lo voy a citar porque me parece muy importante, nos dijo que el tema de dar voz no es poder decir lo que uno quiere, es que alguien te escuche, poder hacer algo con eso. Y me parece muy importante esta frase que él dice, porque justo la agencia es importante en tanto no sea utópica, ¿no? O sea, en tanto sí pueda incidir en temas sobre todo políticos, legislativos, judiciales. Y como ya decía Diana, ¿no? O sea, es necesario hacer políticas interseccionales, políticas que permitan la participación activa, pero o sea, lo realmente importante aquí es que las personas adultas que están en estos cargos, que tienen un poder sobre niñeces, adolescencias e incluso juventudes, pues que también tengan esta capacidad de escucha activa y que puedan hacer algo con eso, porque entonces se queda vacío en hacer simulaciones o consejos o, o sí estar alineado no solo a los ODS, sino también a la Convención de los Derechos de la Niña o del Niño, porque no es solo como acatar las reglas, ¿no? O sea, ya lo decía Dante, ¿no? No es solo decir como ahí está y esperar a que los países lo cumplan, o sea, realmente es un compromiso por parte de cada estado parte, de cada firmante, porque entonces no tiene caso que se generen debates, que se hagan reglas para cada país, si no se va a hacer una incidencia sobre eso y si no va a haber esta parte de una participación activa donde justo haya firmas, haya voces que sí valgan la pena, que sí, bueno, todas las voces valen pena, más bien, sino que realmente se tome en cuenta lo que se dice y que se haga algo con eso. Em, Digo, no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño no la ha firmado ni ratificado Estados Unidos. Entonces, eso también es un punto muy, como que nos hace pensar, ¿no? El argumento es que según sus legislaciones están a favor de esto y por eso no hay necesidad de seguir la convención, pero realmente, o sea, hay más cosas, hay un debate ahí del por qué como país no tendrías esta necesidad de que un órgano internacional te pueda ayudar a generar legislaciones. Y lo mismo, como joven
sí, como joven a lo mejor ya tenemos como más presencia política y tenemos derechos, se supone un poco más contundentes, pero creo que es lo mismo. O sea, hay procesos que se quedan en imaginarios sociales. Creo que hay procesos en los que el joven o la persona joven se queda ahí, ¿no? Entonces, como que justo en esta parte de entre ser adulto y ser joven todavía hay una brecha muy grande y las estrategias pues también tienen que abogar por una interseccionalidad, o sea, y también por un enfoque equitativo en el que no todas somos iguales, en las que hay discapacidades, hay disidencias sexuales, hay personas que a lo mejor no hablan la lengua hegemónica de cada país, o sea, hay un sinfín de cosas que muchas veces no se toman, porque justo también con el tema de la ciudadanía, ¿no? O sea, solo se está pensada para un tipo de persona, para un tipo de sujeto de derechos. Cuando realmente, o sea, no solo somos personas pasivas que tienen políticas, o sea, o que viven dentro de políticas sociales ni nada, o sea, también somos personas, como tú lo dijiste, Norma, sujetas y sujetos de derecho. No habría, repito, o sea, incluso estas cosas de decir el debate, de ponernos o sea, como personas no dentro del poder, como figuras, es como un poco extraño que tengamos que hacer estrategias solo porque las personas que tendrían que garantizar nuestros derechos no lo están haciendo, ¿no? O sea, estos foros son muy buenos porque, claro, hay muchas instituciones que desde sus trincheras resisten, pero lo realmente importante, e incluso con el caso de Estados Unidos, es por qué nuestros estados que tendrían que garantizarnos políticas, accesos, igualdades, o sea, cosas equitativas, lugares seguros, cero violencia, que no hubiera migración y desplazamientos forzados, educación de calidad, no se están cumpliendo. ¿Y por qué solo se está dando estrategias para, como para personas muy precisas, ¿no? Personas con cierto poder, con cierta capacidad económica, con cierto capital cultural, económico, social? En ese sentido, pues sí, me parece que las estrategias que yo optaría desde como mi experiencia, son cuestiones en las que se reconozca la diversidad. O sea, creo que si no podemos reconocer a la diversidad y no podemos reconocer que nos atraviesa no solo un tema, sino muchos temas, va a ser muy complicado que realmente avancemos a políticas o a marcos legales nacionales e internacionales que nos permitan un desarrollo óptimo y al mismo tiempo que podamos desarrollarnos con nuestro ambiente de la forma más efectiva. Porque no solo es como yo uso el ambiente y ya, ¿no? O sea, tiene que haber, pues sí, relaciones. O sea, yo cuido, pero tú también me cuidas. O sea, es parte de. Entonces, gracias. Muchas gracias, Itzel. Súper importante lo de la jurisdicción, ¿no? Y sobre todo cuestionarnos el por qué eh, solo corresponden o solo generalizan cuando existen todas estas disidencias o existe toda esta diversidad en el mundo, ¿no? Ahora nos gustaría que Hilda nos compartiera pues las estrategias eh, que consideras que pueden inspirar acciones para la protección de los derechos de las infancias y juventudes relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Yo creo que la realización de espacios y de foros como este en el que estamos participando son muy importantes. Es más, son fundamentales, ¿no? En México, en América Latina, está comprobado que el papel actuante de las organizaciones de la sociedad civil, que el papel actuante de los grupos distintos de la sociedad, que es donde precisamente reside la pluralidad, la diversidad y la diferencia, y se acciona la diferencia, es donde la discusión debe darse, ¿no? Creo que hacer visibles estas discusiones es cada vez más necesario en este diálogo también absolutamente necesario que debe tenerse con las instancias de gobierno a todos los niveles, ¿no? Más allá de lo que en el ámbito internacional se acuerde, los objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera, como ya apuntaban de manera muy inteligente Itzel y Dante, efectivamente,
es una propuesta de carácter mundial en donde cada país con sus propias herramientas, desde sus propias posibilidades y a su más leal entender, lo van resolviendo, ¿no? Y al final son los propios países quienes rinden un informe de cómo alcanzaron o no alcanzaron los objetivos o cómo los van a alcanzar. En esa perspectiva, es muy importante saber, por ejemplo, en México, cómo se están midiendo los alcances de las políticas públicas que están impulsando esos objetivos del desarrollo. ¿Cuáles son las medidas que se están instrumentando? O si solamente tendremos expresiones de buena voluntad o expresiones en donde se nos pide ténganme confianza desde el gobierno o desde el Estado que estamos trabajando y que a la brevedad se van a cumplir las metas. Creo que la presencia de la sociedad civil organizada, de las voces, es fundamental para contrastar este discurso, porque la realidad y los elementos de la vida cotidiana también se dirimen en las narrativas y en lo imaginario, ¿no? Y aquí entra el tema de nueva cuenta, en donde trabajo particularmente, que es el de los medios de comunicación y el de los ámbitos digitales. La realidad también se dirime en las narrativas que cruzan los contenidos de la radio, la televisión y lo digital, ¿no? Hoy en día, en donde hay un conflicto internacional, una guerra provocada, Estados Unidos, en palabras de su presidente, dice que ya está la paz puesta, ¿no? Hay una narrativa ahí que atenta contra, pues, la inteligencia de quienes escuchamos esas declaraciones, en donde pareciera que esa narrativa está construyendo la realidad y nos la quiere imponer, cuando nuestra vida cotidiana nos dice otra cosa. Y el mismo fenómeno se repite a todos los niveles, a nivel país, a nivel municipio, a nivel estado, a nivel alcaldía, a nivel colonia, a nivel nuestra propia familia o nuestra propia escuela. Es en este sentido, entonces, en donde las estrategias que tengan que ver sí con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, pero en su realización concreta pasan por cómo estamos construyendo la narrativa y cómo estamos construyendo y formando las mentalidades. Ahí, en esa perspectiva, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2024, nos dice que en México el 74% de niñas, niños y adolescentes ven televisión. Entonces, sí hay una presencia específica de la televisión en la vida cotidiana. ¿Y qué están viendo? Están viendo fundamentalmente noticias y están viendo, después de las noticias, películas y están viendo caricaturas, que es como el consumo infantil, entre comillas, por excelencia, y están viendo telenovelas. Entonces, todos estos elementos, decía yo al principio, no es que te condicione la violencia para que si ves un contenido violento de inmediato ejerzas violencia, no, pero estás en contacto con una narrativa, con una construcción de imaginarios, con una idea de mundo en donde, en términos generales, está eliminada la diferencia, en donde, en términos digitales, todo mundo debe aspirar a un solo objetivo y en donde de pronto pareciera como que se castiga la disidencia en todos los aspectos. La disidencia cultural, la disidencia sexual y genérica, la disidencia política, la disidencia cultural y civilizatoria en todas sus manifestaciones. Esa misma encuesta, la encuesta nacional del consumo de contenidos audiovisuales, nos dice que el 65% de niñas, niños y adolescentes en nuestro país está en contacto con los contenidos en los ámbitos digitales y lo hace fundamentalmente a través de un teléfono celular. Un teléfono celular que puede ser propio o de el papá, la mamá o algún adulto y que se ha convertido entonces este gadget, este aparato, como una extensión física incluso,
pero una extensión también y una extensión también de mentalidad y de construcción de esta narrativa. Tenemos en la palma de la mano el acceso y el contacto con todos estos discursos y estas narrativas que si no contamos con herramientas de alfabetización mediática e informacional que nos permita distinguir que todas esas informaciones tienen detrás una agenda específica, que todas esas informaciones tienen detrás una narrativa que las condiciona, que todos esos contenidos que circulan en medios y en los entornos digitales tienen un destinatario y que están dentro de un ámbito cultural y de civilización, entonces no podríamos tener la posibilidad de aprender ese complicado panorama. Niñas, niños y adolescentes en esta exposición y sobreexposición constante a contenidos sin herramientas de alfabetización mediática, por supuesto que hay un impacto en la construcción de su perspectiva de mundo, en la construcción de su perspectiva de respeto a la diferencia, en su construcción de cómo se va formando una perspectiva genérica, cómo se va construyendo una perspectiva de lo normal, entre comillas, y lo anormal también, entre comillas. En en el campo de los medios de comunicación en nuestro país existe algo que se conoce como los derechos de las audiencias. Derechos de las audiencias que se aplican únicamente a radio y televisión. En el ámbito digital todavía no tenemos estos derechos. Pero estos derechos de las audiencias cubren lo mismo a niñas, niños y adolescentes que adultos mayores, es decir, a toda la gama de la población. No hay un distingo en esos términos. Y estos derechos de las audiencias señalan como un punto fundamental que los contenidos de radio y televisión deben contemplar como uno de sus rasgos fundamentales en la programación el derecho, el interés superior de la niñez, que es otro de los conceptos que se une al de sujetos de derecho, ¿no? Y que tiene que ver con que en cualquier toma de decisiones, en cualquier proyecto que se eche a andar, debe ser considerado precisamente ese interés de niñas, niños y adolescentes. Este contenido, esta telenovela, esta programación, este arreglo mediático de transmisiones, de música en horarios determinados, tiene que ver con ese interés superior de la niñez. ¿Cómo estamos retratando, decía yo, los medios y los ámbitos digitales construyen narrativas y realidades? ¿Cómo estamos llevando, por ejemplo, la realidad dolorosísima de niñas, niños y adolescentes migrantes y más aún que están viajando sin compañía alguna? ¿Cómo vemos esto en los medios de comunicación y en los noticiarios? ¿Cómo los noticiarios están dando a conocer los casos de abuso sexual, de asesinato, de maltrato de niñas, niños y adolescentes? ¿Y cómo las jóvenes audiencias están recibiendo esos contenidos cuando además la misma encuesta que he citado nos dice que alrededor del 40% de niñas, niños y adolescentes ven los contenidos noticiarios, películas, caricaturas, series en soledad? No hay quien les acompañe ni les contenga en el consumo de esos contenidos. Entonces, estamos frente a una circunstancia en donde, particularmente en México, y con esto termino esta exposición, estamos a unos cuantos días de tener una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que tiene un apartado de derechos de las audiencias. Veremos cómo viene este apartado de derechos de las audiencias. Sí, por supuesto, desde el gobierno federal se ha insistido en que ese apartado se conserva, se enriquece, pero como ya lo ha mencionado Dante, Itzel, Diana, no es suficiente enunciar los derechos. Se necesita contar con las estrategias efectivas para que estos derechos puedan ser garantizados. Entonces, yo diría, estos espacios es necesario que se conserven, que se multipliquen, que las voces se reúnan, que se amplíe en nuestros espacios más cercanos, nuestra familia, nuestro núcleo de amistades, nuestro núcleo de profesionales de trabajo, nuestros grupos de discusión en redes,
que estos temas los vayamos multiplicando. Es así como las voces tienen que ir caminando. Son procesos largos, por supuesto, pero yo sí quisiera poner un punto de alcance y un punto de enriquecimiento en la validez y la necesidad de que espacios como este existan y se multipliquen. Y no cejar aún cuando haya una perspectiva oscura o un panorama que de pronto pueda desalentarnos, seguir en la insistencia de que es posible la construcción de mundos mejores, de realidades mejores y que las ideas, las propuestas sí tienen un papel que cumplir y creo que lo estamos viendo en estos momentos. Muchas gracias, Hilda, por tu intervención súper completa. Creo que es importante resaltar que el discurso y todas las narrativas que se muestran a través de los medios de comunicación, pues muchas veces están polarizados y no tienen este enfoque de interés superior de las infancias, ¿no? Eh, por el tiempo, vamos a pasar a una conclusión y me gustaría empezar contigo, Dante. Eh, de manera muy breve, obviamente este tema pues nos da para mucho y creo que nunca acabaríamos con la discusión. Falta mucho por hacer, como lo dijimos. Pero bueno, ¿qué recuerdo o propuesta, obviamente desde tus experiencias, eh, crees que puedan ser las ideales para seguir contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que justo es un tema muy, muy amplio porque cada uno de los objetivos tiene una perspectiva de abordaje totalmente diferente. O sea, se puede, de hecho estoy considerando que se pueden reagrupar en tópicos, pero yo creo que si lo apuntamos a infancias, yo creo que una de las experiencias más, yo creo que más incidentes en ese sentido son las que tienen que ver con incidencia directa en las comunidades a nivel local donde se encuentran infancias y juventudes. Si queremos nada más tocarlo por este momento, ¿no? De cómo implementar algo tan general a algo más particular. ¿Por qué? Porque en este tipo de comunidades, en estas comunidades, y con comunidades me refiero a ámbitos locales, escuelas, albergues, espacios de recreación, sin que sea algo invasivo, claro. Son los espacios donde normalmente se concentra la mayor cantidad de infancia, juventud y adolescencia. Entonces, hasta ahora creo que no recuerdo al contrario, más bien no recuerdo algún proyecto, alguna eh, iniciativa de parte en la que haya yo estado o que haya sabido de algún compañero o compañera activista que no haya funcionado al momento de incidir de forma directa allí. Por ejemplo, las iniciativas que tienen que ver con implementación de talleres, con creación de mecanismos de participación directa en las comunidades, con llevar los conocimientos de educación sexual, de migración, de diversidad en las escuelas, siempre van a funcionar, porque hay que recordar aquí que para el proceso de comprensión y acción en un tema, pasan por algunas fases. La primera yo creo que es el tema de la sensibilización y la información. Si no sabemos el tema, si no lo conocemos, es imposible. Lo que no se nombra no existe, ¿no? O sea, si no lo conocemos, no hay forma en la que yo pueda incidir en ello. Luego pasa el apartado de la sensibilización a la acción. Y aquí es donde como realidad cotidiana nos topamos con muchos topes, ¿no? Porque, ok, ya sé de mis derechos, ahora cómo los puedo implementar. Ahí es donde lo que hablábamos hace un momento de que tenemos que ser críticos en la cuestión de la eficacia de las instituciones, porque la persona ya sensibilizada se da cuenta que no tiene acceso a poder cumplir con su derecho o algún tipo de vulneración del mismo. Pero por el momento hay que dejarlo que, al menos a mi parecer, que toda estrategia que tenga que ver con una ampliación de la democracia participativa llega a funcionar, pero ojo, siempre y cuando sea considerada una forma inclusiva y inclusiva teniendo en cuenta todas las partes que forman parte de ese todo, porque hay que darnos cuenta que toda esta narrativa, como bien lo decía Hilda, todas estas formas nuevas de gobernanza, etcétera, siempre van a apuntar a la homogenización, a un discurso concreto para que se cree un molde
concreto de adolescente, de infancia, de juventud, y ese es el problema porque eso no existe, o sea, no hay como un solo modelo de persona a la que tengamos que aspirar a ser. Realmente todos somos diversos en muchos aspectos, ¿no? O sea, nuestro comportamiento, gustos, intereses, desarrollo de los mismos, y por eso todo concepto que tenga que ver con la democracia participativa tiene que tener en cuenta que las partes que forman algún parte del todo tiene que ser considerada en los procesos. Y creo que Excel lo mencionaba, que en el momento de creación de una política pública, de cualquier iniciativa, se tiene que tomar en cuenta siempre a la persona o a las personas a las que va dirigido ese tema. O sea, ni siquiera, ya ni siquiera hablemos del tema de infancias y juventudes. Eso tiene que ver con todo. Normalmente la planificación siempre es horizontal y es muy definida de esa forma. Es como planeamos, analizamos y lo llevamos a cabo. Y si funciona, pues está muy bien. Y esa no es una metodología que funcione. O sea, hasta ahora nunca yo creo que ha funcionado realmente. Esa es una planeación que tiene que ser planeada, definida, verificada por las personas a las que va a impactar esta iniciativa y luego ir afinando hasta que se pueda crear un modelo que lleve a cabo esa iniciativa pública. Es algo muy general, es algo muy grande, pero lo ideal es que en comunidades funcione. O sea, en comunidades sí podemos tener un alcance, decir, ok, bueno, como política pública no puedo hacer una iniciativa que llega a 30,000 personas y hacer ese modelo de la noche a la mañana, pero en una escuela sí. O sea, en una escuela sí, donde la población es de 120 estudiantes, puedo tener las muestras suficientes para saber si está funcionando o no. Entonces, bueno, para igual no ser, no pasarnos con el tiempo, yo lo definiría en que parte de la gobernanza participativa, la empleación de mecanismos que realmente funcionen, el cuestionamiento de nuestro entorno con la escucha y la observa son fundamentales. Solamente así podemos cuestionarnos las narrativas, solamente podemos así identificar qué cosas son las que no tienen congruencia dentro de nuestra cotidianidad. Yo apuntaría de hecho a que lamentablemente hay muchas incongruencias institucionales en la vida cotidiana. Por ejemplo, no podemos decir que los estados son soberanos si dependen de que cada año se emita una financiación de parte de la federación y diga, a ti te va a tocar tanto y a ti te va a tocar tanto, sin importar, sin tener en cuenta los programas nacionales, etcétera, ¿no? Tampoco podemos mencionar que se va a hacer de forma eficaz esta democracia participativa si al mismo tiempo las instituciones siguen jerarquías muy definidas y que no dejan que entre nada ni nadie a esas jerarquías. Entonces, yo creo que es empezar por eso, o sea, empezar por de nuestro ámbito más cotidiano, ver de qué forma podemos incluir y podemos em, cuestionar de una forma más profunda hasta qué punto podemos cumplir con un objetivo de desarrollo. Y no siquiera estos objetivos de los ODS, o sea, en general, cómo podemos definir objetivos de desarrollo adaptados a nuestras realidades, ¿no? O sea, si a nivel de medio ambiente, ¿qué puedo hacer? A nivel de construcción de paz, entornos seguros, ¿qué puedo hacer? ¿Qué nos está haciendo? Y eso yo creo que es lo fundamental. Yo creo que ya pasó, y con esto cierro, ya pasó la época o la temporada de tener que ser condescendientes con las instituciones para ver si funcionaban o no sus mecanismos. Eso ya terminó porque ya nos dimos cuenta que su forma de hacerlo no funciona, ¿no? O sea, y no me refiero a algún tipo de gobierno o periodo en específico, no funciona cierta forma de hacer las cosas y se tiene que cambiar. Entonces estamos entrando también a esta parte de cuestionamiento y sobre todo de creación de propuestas. Pero si no nos empezamos a cuestionar este funcionamiento de las instituciones en las que estamos inmersos, difícilmente vamos a poder pues lograr algo. Yo lo definiría así. Muchas gracias, Dante. Vamos a pasar ahora con la conclusión. Nos gustaría que empezara Diana, 1 minuto, dos, así muy breve que nos puedas compartir. Bueno, sí, ya para finalizar, bueno, creo que hemos analizado varios puntos, varios temas que de alguna manera implican como repensar ese accionar dentro de nuestro rol como ciudadanos, como maestros en mi caso, ¿sí? De tener esa mirada un poco más analítica de todas estas situaciones que se presentan, ya lo mencionaba ahí, desde la parte de los medios, ¿no? Cómo fomentamos esa educación mediática en nuestras generaciones presentes y futuras, porque hay que hablar también de las generaciones actuales, de esa forma de ver, de pensar que tienen nuestros niños y adolescentes, quienes ya son críticos, ¿sí? A todas esas necesidades, a esos desafíos
que se dan en cada uno de los contextos. Pienso que hay unas acciones clave que podemos de pronto concluir, y una de ellas es la parte de la educación, ¿no? Se proponen currículos, digamos, centrados en la vida y en la ciudadanía global. Itzel mencionaba la parte de la educación socioemocional, que es importante que empecemos a trabajar, como lo dice Dante, con pequeñas acciones de tipo comunitario, ¿sí? Para fortalecer precisamente esa salud mental de los niños y los jóvenes, así como fortalecer también el pensamiento crítico frente a todo lo que consumen, lo que ven, a los proyectos, a las iniciativas que de alguna manera los afectan. Está la parte de la alfabetización digital, para promover ese pensamiento crítico también en nuestros niños, niñas y adolescentes. Importante también los espacios de participación infantil y juvenil, que podamos participar, crear o fomentar desde nuestras organizaciones estos diálogos, estos foros intergeneracionales como los que realiza Tejiendo Redes de Infancia, para que de alguna manera podamos compartir esas opiniones, compartir esas realidades, ¿sí? Y de alguna manera generar algunas propuestas, metodologías que nos ayuden a ser visibles esos sentires de la niñez, esos sentires de la infancia, de la adolescencia, y que de alguna manera pues de pronto lleven acciones conjuntas que puedan impactar significativamente las comunidades. Acompañar mucho el tema de liderazgo, los liderazgos juveniles, infantiles, que de alguna manera eh, necesitan también esa visibilidad en los contextos de participación, en los contextos educativos, sociales y demás. Me gustaría cerrar con una experiencia muy interesante que se dio acá en Colombia, y es que hay un proyecto acá en Colombia que se acaba de crear, que lo acaba de aprobar el Senado, el Congreso de la República, que puede ser una práctica que puede adoptarse en otros países, y es la creación de la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia, que permite de alguna manera fortalecer, ¿no? Ese seguimiento que se hace a todo el tema de la normativa, a la parte del control político, a la formulación de iniciativas que tienen que ver con enfoque de niñez, y en el cual ya se espera que los niños, niñas y adolescentes tengan poder de decisión sobre las necesidades y sobre lo que los está afectando, ¿no? Entonces, priorizando obviamente el tema de ser sujetos de derechos, de dar esas garantías para que ellos puedan gozar de todos sus derechos y efectivamente de tener una atención o una protección integral. También creo que la estrategia de niñas poderosas es otra de las buenas experiencias y prácticas que nos permiten hacer visible todas esas acciones que tienen los niños y las niñas en sus contextos, que permiten esa participación y ese sentirse como ciudadano global, ¿no? Entonces, niños, niñas, adolescentes que ya alzan su voz, que participan, que conocen, que tienen una mirada crítica, y lo podemos ver en este escenario. Entonces, considero que es importante desde las organizaciones seguir fortaleciendo este tipo de iniciativas, y bueno, acá desde FUNOVA, pues esa es una de las tareas, de la misión que tenemos, seguir impulsando todo ese tipo de iniciativas desde la educación para transformar muchos escenarios, ¿no? De nuestras comunidades. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Dan. Ay, una disculpa. Muchas gracias, Diana, por tu conclusión. Vamos a pasar con Hilda. Igual una conclusión, un minuto, por favor. Ya estamos en contra del tiempo. Yo sé que este tema es muy apasionante, pero bueno, tenemos también que ser puntuales, ¿no? Hilda, adelante. Muchas gracias, Dharma. Pues a manera de conclusión, yo quisiera compartirles rápidamente una experiencia de un proyecto que estamos llevando a cabo desde Guam Radio. Como he mencionado, yo actualmente me desempeño como defensora de las audiencias de Guam Radio, que es la emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, que se puede escuchar en el 94.1 de FM o en www.guamradio.guam.mx. Ahí en Guam Radio estamos grabando ya una serie que se llama Imagimedia y que es un programa para niñas y niños en relación con sus derechos en materia de comunicación.
libertad de expresión, acceso a la información, sus derechos como audiencia, en relación con los contenidos, el interés superior de la niñez, no discriminación, perspectiva de género, tanto en los contenidos de la radio y la televisión, como su participación como internautas, como navegadores, navegadoras de Internet en relación con videojuegos o con los contenidos que ven en la red. Y en este proyecto hemos desarrollado un programa que va a durar media hora. Su formato es de mesa redonda, en donde su servidora, como defensora de las audiencias, modera la participación de niñas y niños de entre 6 y 12 años. Y esta participación se concretó mediante la presentación de una convocatoria pública y abierta a través de las frecuencias de One Radio y a través de sus redes sociales, en donde les invitamos. ¿Te gustaría participar en un programa para niñas y niños en One Radio? Un poco cuáles eran las temáticas y las líneas generales. Y llegaron alrededor de 25, 30 niñas, niños, con sus papás, sus familiares, etcétera. Les platicamos de qué iba el proyecto. Y por supuesto, también aquí es importante señalar que tuvimos el acompañamiento de CIPINA Nacional en el tema de cómo instrumentar un programa también siguiendo todos los elementos legales que están señalados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en lo que se refiere a su participación en los medios, que tiene que ver con que deben contar con el consenso, la autorización, el permiso de papá, adulto, mamá responsable, pero también de las niñas y los niños que van a participar, que den su consentimiento por escrito, que entiendan que van a participar y de qué manera. Y bueno, ya estamos en la grabación de los programas, ya comenzamos a grabar, llevamos 4 programas grabados, todavía no salimos al aire, pero a la brevedad lo haremos. Y la experiencia de intercambio con ellas y con ellos ha sido verdaderamente fabuloso. Muchas Niñas gracias. tienen un conocimiento amplísimo y en su momento ya les informaremos de cuando salgamos al aire. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Vamos a pasar con Itzel y igual nos gustaría que compartieras tu conclusión. Un minuto nada más, por favor, para dar término de manera puntual. Gracias, Dharma. Nada más para puntualizar que cuando digo que los espacios o estos espacios sobre derechos o hablar sobre derechos es triste, es justo por lo que decía Dante, de que es desalentador darnos cuenta que las instituciones que tendrían que llevar a cabo este reconocimiento y garantía no lo están haciendo. Pero en ese sentido, creo que estos espacios son de resistencia. Me parece que poder tener diálogos intergeneracionales o diálogos, o incluso que la gente oiga o entre, me parece que es muy importante porque nos da una resistencia a poderes que siempre nos han mantenido como muy así, ¿no? O que si acá arriba no actúan, acá abajo no podemos hacerlo. Cosa que estamos viendo que lo comunitario es muy importante para también tener incidencia social, porque un Estado no solo se conforma por la gente que está arriba en el poder, sino también por toda la sociedad que está aquí, ¿no? También dialogando y proponiendo, y eso es muy importante. Otra cosa, y para terminar, también con lo que decían Dante, e incluso también Diana e Hilda, ligado a lo que no se nombra, no existe, ¿no? Yo invitaría a que tengamos el pensamiento crítico y también deconstruyamos todos los conceptos que nos han dado a lo largo de nuestra vivencia, nuestra educación, ¿no? De construir desde qué es una infancia, una adolescencia, una niñez o una juventud o incluso adultez, ¿no? Porque solo así también podremos ver qué cosas qué cosas nos han vendido como lo normativo y qué cosas son reales en nuestros contextos. Entonces, invitaría justo a esta deconstrucción para que podamos avanzar a espacios más equitativos y mucho más justos para la participación de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Y por último, ya para cerrar este panel, vamos a pasar contigo, Dante. Igual que nos puedas compartir tu conclusión de manera muy breve para ya dar por terminado el panel. Sí, perdón, me pasé hace un momento, pero sí, solamente remarcar el hecho de que toda iniciativa que tenga que ver con democracia participativa, ampliación de voces de escucha,
tiene que ver también con una cuestión de inclusión en el sentido de que todos podamos trabajar en ello. Entonces, es invitar a que siempre estemos fijándonos hasta dónde es posible el que se pueda trabajar o no y qué tenemos que hacer para no trabajar con las personas que están, sino siempre cuestionarnos cómo podemos hacer que escuchemos la mayor cantidad de voces posible. Solamente así podemos asegurarnos de que algo pueda ser eficaz en un sentido humano, comunitario de proyectos. Nada más lo quiero dejar así para no ser tan amplio y muchas gracias por el espacio, las iniciativas, los comentarios de mis compañeras fueron increíbles y nada, agradecer por ello. Sí. Muchas gracias, Dante, y a nuestras panelistas, a toda la gente que nos acompañó a través del Zoom y obviamente de la transmisión de Facebook. Les invitamos a acompañarnos en el próximo webinar el próximo miércoles. Y nada, damos